Cierren los ojos e imaginen un lugar donde el tiempo no se mide en horas, sino en el Templo del Acero. Un lugar donde el oro no es riqueza, sino una vergüenza. Donde la debilidad no es una falla, sino un crimen imperdonable. Imaginen un estado construido no sobre muros de piedra, sino sobre las voluntades inquebrantables de sus ciudadanos. Una nación donde los niños no pertenecen a sus padres, sino al propósito colectivo. Donde una madre no despide a su hijo a la guerra con un beso y una lágrima, sino con una orden fría y cortante, vuelve con tu escudo, o sobre él. Esto no es una fantasía oscura. No es un cuento de un mundo lejano. Este lugar existió. Su nombre resuena a través de los siglos, como un eco metálico en los pasillos de la historia. Su nombre es Esparta. En los valles silenciosos del río Eurotas, en el corazón de la antigua Grecia, floreció una idea tan extraña y tan formidable que incluso sus contemporáneos la miraban con una mezcla de horror y admiración. No era una ciudad-estado en el sentido ateniense, llena de filósofos, artistas y mercados bulliciosos. Era algo más antiguo, más puro y más terrible. Era un campamento militar perpetuo, una máquina humana diseñada con un único objetivo, la perfección a través de la disciplina y la negación de todo lo superfluo. Los espartanos no dejaron tras de sí grandes templos, ni poemas épicos, ni complejas obras de filosofía. Su legado no se puede tocar ni medir. Su obra maestra fueron ellos mismos, el ciudadano soldado, un ser humano despojado de todo individualismo hasta convertirse en una pieza perfecta de la maquinaria estatal. Un hombre para quien el honor era más valioso que la comida, y la muerte en batalla, la única forma digna de terminar la vida. Pero, ¿cómo nace una sociedad así? ¿Qué clase de eventos o qué clase de genio retorcido puede concebir un sistema que desafía la naturaleza misma del hombre? Un sistema donde el amor familiar se subordina al deber, donde la piedad es vista como una flaqueza y donde la libertad individual es sacrificada por completo en el altar de la seguridad colectiva. Durante siglos, hemos escuchado las leyendas. La historia de los 300 en las Termópilas, el laconismo de sus respuestas, la brutalidad de su educación. Pero estas son solo las chispas que saltan de la fragua. La leyenda, a menudo, oculta una verdad más compleja y profunda. Nos han contado la historia del mito, del ideal de hombres de hierro. Pero nosotros, esta noche, viajaremos más allá del mito. Nos adentraremos en el corazón silencioso y oscuro de la verdadera Esparta. Buscaremos entender no solo qué hicieron, sino por qué lo hicieron. Escucharemos las voces que la historia ha intentado silenciar, las de las mujeres que parían a estos guerreros, las de los esclavos que trabajaban la tierra con sangre y sudor, y las de los propios espartanos en sus momentos de duda y fragilidad. Así que respiren profundo. Dejen que el ruido del mundo moderno se desvanezca. Juntos, vamos a cruzar el umbral del tiempo para responder la pregunta fundamental, ¿qué se escondía realmente detrás de la leyenda de Esparta? ¿Era la encarnación más pura del orden y el deber, o era la jaula más perfecta jamás construida? La historia aguarda. Para entender a Esparta, primero debemos entender su tierra. Porque ningún pueblo en la historia ha sido moldeado, forjado y definido por su geografía de una manera tan profunda y tan determinante. La historia de Esparta no nació de la mente de un filósofo o de la voluntad de un rey. Nació de la tierra misma. Del suelo, los ríos y, sobre todo, de las montañas. Viajemos al sur de Grecia, a una región llamada Laconia. Allí, el río Eurotas fluye, creando un valle de una fertilidad casi insultante en un país tan rocoso. Es una franja de tierra rica y verde, una promesa de abundancia, capaz de alimentar a un ejército y sostener a un pueblo. Este valle era el corazón de Esparta. Era su premio, su bendición y, finalmente, su maldición. Porque un tesoro tan grande, en un mundo tan hostil, no se posee sin lucha. Debe ser defendido. Siempre. Ahora, levanten la vista desde el valle. Hacia el oeste, se alza el monte Taygeto, un coloso de piedra,
una muralla natural cuyas cumbres nevadas arañan el cielo. Hacia el este, la cordillera de Parnón completa el cerco. Estas montañas eran la cuna y la jaula de Esparta. Eran su cuna, porque la protegían. Hacían que una invasión a gran escala fuera una pesadilla logística para cualquier enemigo. Gracias a estas murallas de roca, los espartanos podían permitirse el lujo arrogante de no tener murallas de ladrillo. Cuando un visitante les preguntó dónde estaban sus fortificaciones, el rey espartano Agesilao, según la leyenda, señaló a sus ciudadanos en plena formación y dijo: «Estas son las murallas de Esparta». Las montañas les dieron la seguridad para creer en esa máxima. Pero también eran su jaula. Este aislamiento geográfico los convirtió en un pueblo insular, encerrado en sí mismo. Mientras Atenas, con su puerto del Pireo, era una encrucijada de culturas, un mercado vibrante de bienes, personas e ideas de todo el Mediterráneo, Esparta permanecía apartada. El mar, para el resto de los griegos, era una autopista para el comercio y la filosofía. Para Esparta, era un límite distante y ajeno. Esta falta de contacto con el exterior cultivó en ellos una profunda desconfianza hacia todo lo extranjero, una xenofobia que se convirtió en política de Estado. Las nuevas ideas eran vistas como enfermedades. Los extranjeros, como posibles espías o agentes de corrupción. El mundo exterior era una amenaza para la pureza y el orden de su sistema. Las montañas no solo detenían a los ejércitos, también filtraban las ideas, manteniendo a Esparta en una especie de burbuja cultural autoimpuesta, orgullosamente estancada en el tiempo. Y a esta mezcla de tierra fértil y aislamiento montañoso, debemos añadir un ingrediente final y decisivo: la conquista. Los espartanos, los dorios que llegaron a este valle, no eran sus habitantes originales. Fueron conquistadores. Tomaron esta tierra por la fuerza, sometiendo a la población local, a los aqueos, y convirtiéndolos en una masa de siervos a quienes llamaron hilotas. Así, desde su mismo origen, la sociedad espartana se construyó sobre una contradicción fundamental: eran una minoría gobernante, una élite de ocupación. Viviendo sobre una vasta población subyugada y resentida que los superaba en número, quizás hasta 10-1. Vivían en un estado de paranoia perpetua, en una guerra civil latente que nunca terminaba. Ahora, unan todas las piezas. Tienen una tierra increíblemente fértil que vale la pena defender hasta la muerte. Tienen unas montañas que los aíslan y los hacen desconfiar del mundo exterior. Y tienen una amenaza constante y masiva desde adentro, el miedo permanente a una sublevación de esclavos. ¿Qué tipo de sociedad se construye bajo estas presiones? La respuesta es Esparta. No podía ser de otra manera. Tenían que convertirse en la sociedad militarizada más perfecta de la historia, no por ambición, sino por necesidad. Por supervivencia. Su famoso sistema no fue una elección filosófica, fue una respuesta directa a las brutales condiciones que su geografía y su historia les habían impuesto. La tierra les dio un tesoro. La conquista les dio un miedo existencial. Y las montañas les dieron el aislamiento para que esa mezcla explosiva fermentara sin interrupciones. La geografía no fue el escenario de la historia espartana, fue su primer y más severo legislador. Cinceló su carácter, dictó sus miedos y forjó su destino. El terreno estaba preparado. La piedra y el acero estaban dispuestos. Ahora, solo faltaba el arquitecto que tomara estos elementos y diseñara con ellos el estado más formidable y temido que el mundo antiguo jamás conocería. La tierra había dictado las condiciones: aislamiento, miedo y la necesidad de una fuerza constante. Pero la Esparta de aquel entonces, antes de convertirse en leyenda, sufría de las mismas enfermedades que cualquier otra ciudad griega. La riqueza se concentraba en unas pocas manos, mientras la mayoría vivía en la pobreza. El lujo corrompía el espíritu, la codicia envenenaba la política y la envidia fracturaba la sociedad. Esparta estaba enferma, febril, al borde del colapso interno. Y es en este momento de crisis que la historia, o quizás el mito, nos presenta a una de las figuras más enigmáticas y trascendentales del mundo antiguo.
Su nombre era Licurgo. No sabemos con certeza si Licurgo fue un nombre real, un dios disfrazado o simplemente un nombre que se le dio a una serie de reformas creadas por varias generaciones. Pero en el fondo, no importa. Licurgo es la encarnación de una idea, la idea de que una sociedad puede ser completamente rediseñada, que la naturaleza humana puede ser domada y reeducada a través de la ley. Es el arquitecto de la máquina espartana. La leyenda cuenta que, abrumado por el desorden de su patria, Licurgo emprendió un largo viaje. Viajó a Creta para estudiar sus antiguas leyes, a Jonia para observar los efectos corruptores del lujo y la riqueza, e incluso, dicen algunos, a Egipto. Se convirtió en un estudioso de la humanidad, un médico que analizaba las enfermedades de otras sociedades para encontrar una cura para la suya. Cuando regresó, no impuso sus ideas por la fuerza. Hizo algo mucho más inteligente. Viajó al lugar más sagrado de Grecia, al oráculo de Delfos. Allí, la pitonisa, la sacerdotisa de Apolo, no solo aprobó sus planes, sino que lo declaró amado de los dioses y un ser más divino que humano. Con esta bendición divina, las reformas de Licurgo ya no eran un simple proyecto político, se convirtieron en la voluntad sagrada de los dioses. Oponerse a ellas era cometer un sacrilegio. Y entonces, Licurgo practicó una cirugía radical sobre el cuerpo enfermo de Esparta. Su conjunto de leyes, conocido como la Gran Retra, no buscaba mejorar la sociedad. Buscaba demolerla y construir una completamente nueva sobre sus cenizas. Su primer golpe fue contra la raíz de todo mal, la desigualdad. Licurgo persuadió a los ciudadanos para que renunciaran a todas sus tierras. Dividió la totalidad de Laconia en 39.000 parcelas idénticas, llamadas cleroi. 9.000 para los ciudadanos de Esparta y 30.000 para los habitantes de las zonas circundantes. Con esta única y brutal medida, eliminó la riqueza y la pobreza extremas. Cada espartano era, en teoría, igual a los demás. Nadie podía acumular fortunas en bienes raíces. La tierra, como el ciudadano, ahora pertenecía al Estado. Su segundo golpe fue contra la codicia misma. Prohibió el uso de monedas de oro y plata. En su lugar, introdujo una moneda hecha de hierro. Pero no era una moneda práctica. Eran grandes y pesados discos de hierro, que habían sido enfriados en vinagre para hacerlos quebradizos e inútiles para cualquier otro propósito. Para tener una suma modesta de dinero, se necesitaba un carro para transportarla y un granero para almacenarla. El genio de esta medida era absoluto. El robo se volvió impráctico. El soborno, imposible. El comercio con otras ciudades griegas, que no aceptaban esa moneda ridícula, murió por completo. Las artes y oficios que producían bienes de lujo, al no tener un mercado, simplemente desaparecieron. ¿Quién querría fabricar un mueble elegante o una joya delicada si su único pago sería un montón de hierro inútil? Licurgo no predicó en contra del dinero, hizo que desearlo fuera absurdo. Pero su reforma más profunda fue contra el individualismo y la propia familia. Instituyó las comidas comunes obligatorias, las fiditias. Cada ciudadano varón estaba obligado a comer cada noche en un comedor público con su unidad militar, que constaba de unos 15 hombres. Nadie, ni siquiera el rey, podía comer en su casa. Cada miembro debía contribuir mensualmente con una cantidad fija de cebada, vino, queso e higos de su parcela. Fallar en la contribución significaba perder la ciudadanía. Estas comidas no eran banquetes. Eran frugales y sencillas. Pero su propósito era revolucionario. Destruían la vida privada. Un hombre ya no era el rey de su castillo, era un hermano de armas, siempre bajo la mirada vigilante de sus compañeros. Se aseguraban de que nadie comiera mejor que los demás. Fomentaban la camaradería y el espíritu de cuerpo. Y, lo más importante, debilitaban el vínculo entre el padre y el hijo, transfiriendo la lealtad primaria de la familia al Estado. Reparto de tierras para eliminar la desigualdad. Moneda de hierro para matar la codicia. Comidas comunes para destruir el individualismo.
Esto era el corazón de la Gran Retra. Un sistema diseñado para liberar al hombre de las pasiones que, según Licurgo, causaban todo el sufrimiento humano, el deseo de riqueza, el lujo y el egoísmo. Fue un intento audaz y aterrador de legislar contra la propia naturaleza humana, de crear, a través de la disciplina y la negación, un nuevo tipo de hombre. El fundamento estaba echado. Las reglas del juego habían sido reescritas de la manera más radical imaginable. Esparta se había embarcado en un camino solitario y sin precedentes. La pregunta ahora era, ¿qué tipo de estructura de poder se necesitaría para mantener en pie un edificio social tan extraño y tan frágil? Unas leyes tan extremas, tan contrarias a los instintos básicos del ser humano como las de Licurgo, no podían sostenerse solo con la buena voluntad. Requerían una maquinaria de gobierno igualmente extrema. Una estructura de poder tan rígida e inquebrantable como el hierro de su moneda, diseñada no para gobernar a los hombres, sino para vigilarlos, controlarlos y asegurarse de que la visión del gran legislador se cumpliera al pie de la letra, generación tras generación. Lo que Licurgo construyó fue una extraña bestia política, un sistema que desconcertaba a los demás griegos. No era una monarquía, porque tenía reyes. No era una oligarquía, el gobierno de unos pocos, aunque también lo era. Y tenía elementos de una democracia, aunque una muy particular. Era un híbrido, un complejo sistema de engranajes diseñado con un propósito principal, la estabilidad a través del control absoluto. En la cima, visible para todos, se encontraba la diarquía, los dos reyes de Esparta. Esta era una de sus características más extrañas. Dos reyes, gobernando simultáneamente, provenientes de dos familias reales distintas, los Agíadas y los Euripóntidas. Su función principal no era gobernar, sino servir. Eran los sumos sacerdotes del Estado, responsables de los sacrificios y de mantener el favor de los dioses. Y, sobre todo, eran los comandantes supremos del ejército en tiempos de guerra. En campaña, su autoridad era absoluta. Pero en Esparta, en tiempos de paz, su poder era sorprendentemente limitado. No podían dictar leyes ni juzgar a los ciudadanos. Y la principal forma de control sobre ellos era su propia dualidad. Un rey siempre podía oponerse a las ambiciones del otro, neutralizando así cualquier intento de tiranía. El verdadero poder legislativo residía en el siguiente nivel, la Gerusía, el Consejo de Ancianos. Este era el elemento oligárquico de Esparta. Estaba compuesto por los dos reyes y otros 28 hombres, todos mayores de 60 años. Eran elegidos de por vida por aclamación popular, en una especie de concurso de gritos donde se juzgaba quién recibía el aplauso más fuerte. Estos 30 hombres representaban la sabiduría, la tradición y el conservadurismo de Esparta. Su poder era inmenso. Actuaban como el Tribunal Supremo, juzgando los crímenes más graves, incluyendo los de los propios reyes. Y, lo más importante, preparaban todas las leyes y propuestas que se presentarían ante el pueblo. Nada llegaba al pueblo sin su aprobación previa. Luego estaba la Apella, la Asamblea de Ciudadanos. Este era el supuesto elemento democrático. Todos los espartiatas varones, mayores de 30 años y en pleno derecho de ciudadanía, podían asistir. Se reunían una vez al mes bajo la luna llena. Su función era simple, votar sí o no a las propuestas que les presentaba la Gerusía. No podían debatir, no podían proponer enmiendas, no podían hacer discursos. Solo podían votar. A menudo, el voto era simplemente un grito, y los ancianos de la Gerusía decidían qué lado había gritado más fuerte. Era una forma de democracia controlada, que daba al ciudadano la ilusión de participar, pero mantenía el poder real firmemente en manos de la élite. La Gerusía incluso tenía el poder de veto para disolver la asamblea si sentían que el pueblo tomaba una decisión torcida. Y finalmente, llegamos a la institución más poderosa y más singularmente espartana de todas, los éforos. Si los reyes eran la cara visible y la Gerusía el cerebro legislativo, los éforos eran el sistema nervioso central y la policía secreta del Estado.
Eran un consejo de 5 hombres, elegidos anualmente entre todos los ciudadanos, sin importar su riqueza o linaje. Este origen popular les daba una legitimidad inmensa, pero su poder era temible. Los éforos eran los verdaderos directores ejecutivos de Esparta. Supervisaban la vida de todos, incluidos los reyes. De hecho, cada mes, los reyes debían jurar lealtad a las leyes ante los éforos, y los éforos a su vez juraban mantener a los reyes en su trono, siempre y cuando cumplieran las leyes. 2 éforos siempre acompañaban a un rey en campaña militar, no como consejeros, sino como vigilantes. Tenían el poder de arrestar a los reyes, de llevarlos a juicio ante la Jerusía. Controlaban la educación de los jóvenes, la famosa agogé. Dirigían la política exterior, recibiendo a los embajadores. Y supervisaban a la cripteia, la policía secreta que aterrorizaba a los hilotas. Su poder impregnaba cada rincón de la vida espartana. Para evitar que este poder absoluto los corrompiera, su cargo duraba solo 1 año y no podían ser reelegidos. Al terminar su mandato, se convertían en ciudadanos comunes y podían ser juzgados por sus acciones mientras estuvieron en el poder. 2 reyes que se vigilan mutuamente. Un consejo de ancianos que controla las leyes. Una asamblea popular con poder limitado para ratificar. Y un comité de supervisores con poder casi absoluto pero temporal. Cada pieza de esta máquina estaba diseñada para controlar y equilibrar a las otras. No era un sistema creado para la libertad, el progreso o la innovación. Era una fortaleza constitucional, diseñada para una sola cosa, la permanencia. La inmovilidad. Asegurarse de que el extraño y antinatural experimento de Licurgo sobreviviera intacto a través de los siglos. La máquina estaba construida. Sus engranajes, perfectamente ensamblados. La pregunta ahora era, ¿qué clase de ser humano produciría esta máquina de control total? ¿Cómo se fabrica un ciudadano espartano? La máquina de control total estaba diseñada. Las leyes inquebrantables, escritas. La estructura de poder, ensamblada. Pero todo esto era solo el escenario. La verdadera obra, el propósito final del Estado espartano, comenzaba en el momento más vulnerable y fundamental de la vida humana, el nacimiento. Porque en Esparta, un niño no nacía en una familia. Nacía en un sistema. Desde el primer grito, el recién nacido no pertenecía a su madre ni a su padre. Pertenecía a Esparta. Y Esparta, como un artesano implacable, se reservaba el derecho de decidir si esa nueva vida era digna de ser vivida. Pocos días después del parto, el padre llevaba al bebé no al templo para una bendición, sino a un lugar sombrío llamado Lesge. Allí, en un pórtico oscuro, se reunía un consejo de los ancianos más sabios de la tribu. No examinaban el linaje del niño ni la riqueza de su familia. Examinaban su cuerpo. Buscaban cualquier signo de debilidad, cualquier deformidad, cualquier imperfección en su constitución física. Su juicio era rápido y final. Si el bebé era robusto, sano y bien formado, ordenaban que fuera criado. Le asignaban una de las 9000 parcelas de tierra. Su vida tenía un propósito. Pero si el niño era frágil, enfermizo o presentaba algún defecto, era condenado. No había piedad ni segundas oportunidades. El padre debía llevar a su propio hijo a un profundo barranco en las laderas del monte Taigeto, un lugar conocido como los apótetas, los depósitos. Allí, el recién nacido era abandonado a la intemperie, para morir de frío y hambre o ser devorado por las bestias. Para nosotros, es un acto de una crueldad inimaginable. Para ellos, era pura lógica. En un estado que se concebía a sí mismo como un ejército permanente, no había lugar para ciudadanos que no pudieran convertirse en soldados perfectos o en madres de soldados perfectos. La debilidad no era una desgracia personal, era una carga para el Estado. Y Esparta no toleraba cargas. Este fue el primer y más brutal filtro. Solo los genéticamente aptos tenían el derecho de empezar el viaje.
Durante los primeros 7 años, si sobrevivía a este juicio, el niño permanecía en casa, al cuidado de su madre. Pero no era una infancia de mimos y juegos. Las mujeres espartanas eran famosas en toda Grecia por su dureza. No criaban hijos, forjaban futuros soldados. Enseñaban a sus hijos a no tener miedo a la oscuridad, a no llorar por dolor, a comer lo que se les daba sin quejarse y a estar solos sin sentir angustia. Eran los primeros sargentos instructores en la vida de un espartano. Y entonces llegaba el día que definía toda su existencia. El día de su 7º cumpleaños. Imaginen la escena. Un niño, que hasta ese momento conocía el calor relativo de un hogar, es separado de su madre y de su padre. No hay una despedida emotiva. Las lágrimas son una deshonra. Es llevado a un edificio comunal, una barraca austera, donde se une a un rebaño, una ajela, con otros niños de su misma edad. Desde ese día, y durante los siguientes 13 años, esa barraca será su único hogar. Esos niños, sus únicos hermanos. El Estado, su único padre. Este era el comienzo de la agogé, la crianza. Un sistema educativo que no se parece a nada que el mundo haya visto. Su objetivo no era crear individuos pensantes, ni artistas, ni comerciantes. Su objetivo era borrar sistemáticamente el yo y reemplazarlo con el nosotros. Era un proceso industrial de despersonalización. Al entrar en la ajela, su vida anterior se desvanece. Se le corta el pelo al rape. Se le quitan sus ropas y se le da una única túnica, la misma para el calor abrasador del verano que para el frío helado del invierno. Anda descalzo todo el año, para endurecer sus pies y acostumbrarlo a trepar y correr sobre cualquier terreno. Su individualidad comienza a ser despojada, capa por capa. Ya no es el hijo de alguien. Es un miembro de la manada. Y dentro de esa manada, la jerarquía es brutal y se establece a través de la fuerza. Los niños mayores, los proteídas, tienen un poder casi absoluto sobre los más jóvenes. Pueden castigarlos, ponerlos a prueba y exigirles una obediencia ciega. Las peleas son constantes y alentadas, no para fomentar el odio, sino para enseñar la agresividad controlada, para identificar a los líderes naturales y para eliminar cualquier atisbo de debilidad. Este es el primer paso. El desarraigo. El destierro de todo lo que era familiar y reconfortante. Antes de que Esparta pudiera construir a su soldado, primero tenía que demoler al niño. Tenía que vaciarlo de sus afectos, de sus miedos infantiles y de su sentido de identidad personal. Lo sumergían en un mundo austero, competitivo y violento, un microcosmos de la vida que le esperaba. El niño de 7 años ha sido arrancado de su mundo. Se encuentra solo, rodeado de extraños, en un ambiente donde la única ley es la fuerza y la única virtud es la resistencia. El proceso de forja ha comenzado. Ahora, veremos qué herramientas usaba Esparta para moldear este metal humano en el arma más letal del mundo antiguo. El niño ha sido desarraigado. La demolición ha terminado. Ahora, sobre las ruinas de su infancia, Esparta comienza la construcción. Si la agogé es una forja, el Estado es el herrero, y los siguientes años serán el martillo y el yunque, un proceso incesante de golpes calculados para dar forma al metal humano. La primera herramienta de esta forja era el hambre. La comida en las barracas era deliberadamente escasa y miserable. La pieza central de su dieta era el infame caldo negro, un brebaje oscuro hecho de sangre de cerdo, sal, vinagre y carne hervida. Su reputación era tan terrible que se decía que un visitante, después de probarlo, exclamó: «Ahora entiendo por qué los espartanos no le temen a la muerte». La comida no era para dar placer, sino para dar el combustible mínimo necesario. El hambre era una condición constante, una lección diaria de autocontrol. Pero esta escasez tenía un doble propósito. No solo enseñaba a los niños a soportar el hambre, sino que los obligaba activamente a robar para sobrevivir. Robar comida de las granjas, de las cocinas, de donde pudieran. Y aquí reside una de las claves del genio perverso del sistema.
El crimen no era robar. El crimen era ser descubierto. Un niño que robaba con éxito y lograba alimentar a sus compañeros era admirado por su astucia y su sigilo, habilidades cruciales para un soldado. Pero un niño que era atrapado era castigado con una brutalidad ejemplar. Lo azotaban sin piedad, no por el acto de robar, sino por su torpeza, por su falta de habilidad. La historia más famosa que ilustra este principio es la del niño y el zorro. Se cuenta que un joven había logrado robar un zorro vivo y lo escondió debajo de su túnica para llevarlo a la barraca. En el camino, se topó con unos adultos. El zorro, atrapado, comenzó a morderlo y a desgarrarle el vientre con sus garras. El niño, en lugar de gritar y revelar su robo, se mantuvo firme, conversando tranquilamente. Soportó la agonía en silencio, hasta que cayó muerto, con las entrañas desgarradas, pero con su secreto a salvo. Para los espartanos, esa no era una tragedia. Era el ejemplo supremo de la virtud espartana, la resistencia, la cartería, la capacidad de soportar cualquier dolor sin mostrar debilidad. Su cama era otra lección de dureza. Dormían sobre un lecho de juncos que ellos mismos debían arrancar con sus manos del río Eurotas, sin usar cuchillos. En invierno, se les permitía añadir cardos a los juncos, no para mayor comodidad, sino porque se creía que su pelusa generaba algo de calor. Cada noche era un recordatorio de que la comodidad era un enemigo. El entrenamiento de la mente era igual de riguroso, pero con objetivos muy diferentes a los de Atenas. Se les enseñaba a leer y escribir, sí, pero solo lo necesario para descifrar órdenes militares o redactar informes. La literatura, la retórica y la filosofía eran consideradas lujos inútiles que ablandaban el espíritu. En cambio, se les enseñaba el arte del laconismo. Hablar poco, pero con un ingenio afilado y preciso. Se castigaba a los niños que usaban más palabras de las necesarias. Sus respuestas debían ser como sus espadas, cortas, directas y letales. Cuando un general persa les exigió rendir sus armas, la respuesta del rey espartano Leónidas fue de solo 2 palabras: Molón la ve. Ven a por ellas. Eso era el laconismo. Incluso la música y la danza tenían un propósito marcial. Aprendían a cantar himnos y poemas corales, no para expresar emociones, sino para aprender el ritmo y la cadencia que les permitiría marchar al unísono, como un solo organismo, al ritmo de la flauta en el campo de batalla. Sus danzas no eran celebraciones, eran ejercicios de agilidad y coordinación, una forma de entrenamiento con armas disfrazada de arte. Y sobre todo, estaba el dolor. El dolor era una herramienta pedagógica. Los castigos físicos eran constantes y severos, aplicados por cualquier infracción. Pero había un ritual que superaba todos los demás, la prueba en el altar de Artemisa Ortia. Una vez al año, los adolescentes eran llevados al templo y azotados de forma ceremonial. No era un castigo por una falta. Era una competición. Una prueba de resistencia. Los niños competían para ver quién aguantaba más tiempo los latigazos sin emitir un solo quejido. Sus padres y toda la ciudad los observaban. Morir bajo el látigo era considerado un honor. Sobrevivir y ganar la corona de laurel era la máxima gloria. Era la graduación en la escuela del dolor. Hambre, frío, dolor, miedo. 10, 12, 13 años de una presión incesante. Día tras día, el martillo del Estado golpeaba el alma del niño, quitándole sus impurezas, su individualidad, su compasión. Lo que quedaba al final de este proceso, a la edad de 20 años, ya no era un niño. Era un arma viviente. Físicamente implacable, mentalmente disciplinado, emocionalmente vacío. Había sido forjado en el fuego más duro imaginable. Estaba casi listo para ser llamado espartano. Solo faltaba una última y terrible prueba. El proceso ha terminado. El niño ha sido demolido, el joven ha sido forjado. A los 20 años, el producto final de la agogé emerge. Un cuerpo llevado al límite de la perfección humana.
Un soldado capaz de ejecutar órdenes sin dudar y de soportar cualquier dificultad sin quejarse. Una máquina de guerra de carne y hueso. Pero, ¿qué quedaba dentro? ¿Cuál era el software que corría en este hardware humano? Para entender al espartano, debemos mirar más allá de sus músculos y su lanza, y adentrarnos en el austero y silencioso paisaje de su psique. Lo primero que descubriríamos es que su motor emocional no era lo que nosotros llamamos valentía. El espartano no era valiente porque hubiera superado el miedo a la muerte. Era valiente porque tenía un miedo mucho, mucho más grande, el miedo a la vergüenza. En griego, esta emoción tenía un nombre, aidos. El sentido del deber, del honor, y sobre todo, un terror paralizante al deshonor. El aidos era el sol negro alrededor del cual giraba toda la vida de un espartano. Cada acción, cada palabra, era juzgada bajo su luz implacable. Morir en batalla era un final honorable y esperado. Pero fallar frente a tus compañeros, mostrar un segundo de cobardía, retroceder, o peor aún, soltar el escudo para correr más rápido, eso era una condena peor que 1000 muertes. La famosa frase de las madres espartanas, vuelve con tu escudo o sobre él, no era solo una orden de victoria. Era una advertencia, el escudo, pesado y grande, era lo primero que un soldado que huía abandonaba. Volver sin él era la prueba irrefutable de la cobardía. Y el destino de un cobarde, un tresas como lo llamaban, era la aniquilación social. No lo ejecutaban. Lo condenaban a una vida que no valía la pena vivir. Se convertía en un fantasma. Nadie le hablaría. Nadie comería con él. Nadie entrenaría con él. Debía vestir ropas humillantes y afeitarse solo media barba como marca de su deshonra. Ninguna mujer se casaría con él, y sus hijas, si las tenía, se convertirían en parias. Era un muerto en vida, un recordatorio andante del único pecado que Esparta no podía perdonar. Ante esa alternativa, una muerte rápida y limpia bajo las lanzas enemigas era un destino infinitamente preferible. Esta presión constante por evitar la vergüenza llevaba a la supresión total del yo. La identidad de un espartano no era individual. Su identidad residía en su función, en su lugar en la falange. Era el hombre a tu derecha, el hombre a tu izquierda, el escudo que te cubría y el escudo que tú cubrías. La gloria personal era sospechosa. El héroe que rompía la formación para buscar un acto de valentía individual no era celebrado, era castigado por poner en peligro la integridad del muro de escudos. El ideal no era ser un héroe. El ideal era ser un engranaje perfecto y anónimo en la gran máquina. Este condicionamiento dejaba un paisaje emocional desolado. La Agogé no solo enseñaba a soportar el dolor físico, sino que activamente erradicaba la empatía. Para poder asesinar a un hilota a sangre fría durante la cripteia, para poder masacrar a un enemigo sin vacilar, un espartano debía aprender a ver a los otros, a los no espartanos, no como seres humanos, sino como obstáculos o amenazas. Las emociones blandas eran vistas con desdén. El amor romántico, el duelo excesivo, incluso la alegría desbordante, eran signos de una falta de autocontrol. La vida se vivía con una máscara de impasibilidad. Incluso las relaciones familiares eran extrañas. Un hombre se casaba, pero seguía viviendo en la barraca con sus compañeros hasta los 30 años. Visitaba a su esposa en secreto, bajo el manto de la noche, como un ladrón. El propósito del matrimonio no era el compañerismo, sino la procreación, producir más soldados para el Estado. Los verdaderos lazos emocionales, los vínculos más profundos, se forjaban no en el hogar, sino en la barraca y en el campo de batalla, entre compañeros de armas. Así, el espartano vivía en una paradoja constante. Era, en cierto sentido, el hombre más libre de Grecia, estaba libre de la necesidad de trabajar, libre de las preocupaciones del dinero, y sobre todo, libre del miedo a la muerte. Pero también era el hombre menos libre. Era un esclavizado desde su nacimiento hasta su tumba. Un esclavo de las leyes de Licurgo, un esclavo de la opinión de sus pares, un esclavo del propósito implacable del Estado.
El producto final es un hombre tranquilo ante la aniquilación, pero aterrorizado por una mala mirada de su compañero. Un soldado insuperable, pero un extraño para sus propios hijos. Un maestro de su cuerpo, pero un prisionero dentro de su propia mente. Un ser humano reducido y simplificado a su función más letal. Hemos analizado al hombre que esta sociedad produjo. Pero, ¿qué hay de las mujeres? ¿Quiénes eran las arquitectas silenciosas que ponían en marcha esta cadena de producción humana? ¿Cómo era la vida de la otra mitad de Esparta? Hemos explorado a fondo la mente del guerrero espartano, esa formidable arma humana. Pero toda arma es forjada en alguna parte. Y en Esparta, la primera forja, la más fundamental, era el vientre de la mujer. Para comprender Esparta en su totalidad, debemos ahora girar nuestra mirada hacia la figura más paradójica y fascinante de su sociedad, la mujer espartana. Olviden todo lo que creen saber sobre las mujeres en la antigua Grecia. Olviden la imagen de la mujer ateniense, confinada en el gineceo, la parte trasera de la casa, sin educación, sin derechos legales, invisible en la vida pública. La mujer espartana era su antítesis. Era visible, educada, dueña de propiedades y poseedora de una voz tan afilada como la lanza de su hijo. Era, sin duda, la mujer más liberada del mundo griego. Pero esa libertad tenía un precio terrible y un propósito implacable. Su viaje comenzaba de la misma manera que el de un hombre, con el juicio de los ancianos. Si una niña nacía sana y fuerte, se le permitía vivir. A diferencia de otras ciudades griegas, donde el infanticidio femenino era común, en Esparta una niña sana era una inversión valiosa para el futuro del Estado. Y al igual que los niños, las niñas también pasaban por un sistema educativo estatal. No era la AGOG, no las entrenaban para la guerra, sino para algo que Esparta consideraba igual de crucial, la maternidad. Su campo de batalla era el lecho del parto. Para ello, su cuerpo debía ser tan fuerte y disciplinado como el de un hombre. Las jóvenes espartanas se ejercitaban públicamente, a menudo con poca ropa, corriendo, luchando, lanzando el disco y la jabalina. Plutarco nos cuenta que Licurgo instituyó este entrenamiento para que las raíces de los hijos fueran fuertes en cuerpos fuertes y su desarrollo, mejor. Era un programa de eugenesia patrocinado por el Estado, madres fuertes para crear hijos fuertes. Pero su educación no era solo física. Aprendían a leer y a escribir. Participaban en festivales, cantando en coros y ejecutando danzas religiosas. Se les enseñaba la historia y los valores de Esparta, se les inculcaba el mismo desprecio por la cobardía y el mismo culto al honor que a los hombres. El objetivo era crear no solo un cuerpo sano, sino una mente leal, una guardiana de la ideología espartana. Esta educación y visibilidad pública les otorgaba una confianza que escandalizaba al resto de Grecia. Eran famosas por su ingenio lacónico. Cuando una mujer extranjera le dijo a Gorgo, la esposa del rey Leónidas, ustedes, las espartanas, son las únicas mujeres que gobiernan a sus hombres, Gorgo respondió. Porque somos las únicas mujeres que dan a luz a verdaderos hombres. Esa era la esencia de su orgullo. Sin embargo, su poder más tangible no venía de su ingenio, sino de la tierra. En una sociedad donde los hombres estaban permanentemente ocupados en asuntos militares, las mujeres eran las administradoras de los cleroi, las parcelas de tierra. Supervisaban a los ilotas, manejaban las finanzas del hogar y, lo más revolucionario de todo, podían heredar y poseer propiedades a su nombre. En el apogeo de Esparta, se estima que las mujeres llegaron a poseer entre 1/3 y 2/5 partes de toda la tierra y la riqueza del Estado. Este poder económico les daba una influencia real, una autonomía que ninguna otra mujer griega podría haber soñado. Libertad de movimiento, educación, poder económico, una voz en la sociedad. ¿Por qué Esparta concedía estos privilegios tan radicales? La respuesta es tan lógica como escalofriante, porque todas estas libertades estaban al servicio de un único y supremo deber, producir soldados. La vida de la mujer espartana estaba definida por su función biológica. Su cuerpo no le pertenecía,
era un recurso del Estado. Su valor se medía por el número y la calidad de los hijos varones que podía proporcionar a la falange. Su mayor triunfo no era un matrimonio feliz o una vida próspera. Su mayor triunfo era un parto exitoso. Nada ilustra mejor esta realidad que una de las leyes más duras de Esparta. En su cementerio, todas las tumbas eran anónimas, simples montículos de tierra. Solo a dos tipos de personas se les permitía tener su nombre inscrito en una lápida, a un hombre que había muerto en el campo de batalla y a una mujer que había muerto durante el parto. Pensemos en lo que esto significa. El Estado equiparaba formalmente el acto de dar a luz con el acto de morir por la patria. Ambas eran las máximas contribuciones al bienestar de Esparta. El lecho del parto era el campo de batalla de la mujer, y su muerte en él, un acto de heroísmo. Esto exigía de ellas una fortaleza psicológica inhumana. Eran ellas las que entregaban a sus hijos de 7 años a la brutalidad del agoge, sabiendo lo que les esperaba. Eran ellas las que debían mostrar alegría si un hijo moría con honor, y un desprecio absoluto si regresaba como un cobarde. Se cuenta la historia de una madre espartana que, al ver a su hijo regresar huyendo de una batalla, levantó su falda y le gritó, ¿a dónde corres, cobarde? ¿Acaso pretendes volver a esconderte aquí, de donde saliste? Otra leyenda habla de una madre que, al recibir la noticia de que su hijo había huido, lo encontró y lo mató con sus propias manos, declarando que Esparta no me parió un hijo indigno. ¿Verdad o propaganda? Estas historias revelan la expectativa social. La lealtad de una mujer al Estado debía superar incluso el amor maternal más fundamental. Así emerge el gran paradoja de la mujer espartana. La más libre de las griegas, pero totalmente instrumentalizada. Educada y fuerte, pero valorada solo por su útero. Dueña de tierras, pero esclava de un deber biológico. No era simplemente una espectadora o una ayudante en el sistema espartano. Era su pilar fundamental. Era la guardiana de la ideología, la administradora de la economía y, sobre todo, la productora de la materia prima esencial. Sin la mujer espartana, fuerte, adoctrinada y trágicamente devota, la máquina de guerra espartana se habría detenido en una sola generación. Hemos explorado la vida del espartano y de la espartana, los dos engranajes visibles de la gran máquina estatal. Hemos visto su disciplina, su sacrificio y su devoción. Pero ahora debemos hacer una pregunta fundamental: ¿quién les permitía vivir de esa manera? ¿Quién trabajaba la tierra mientras ellos entrenaban para la guerra? ¿Quién producía la comida para sus mesas comunales? ¿Quién les daba el tiempo libre para dedicar cada segundo de su existencia al arte de la guerra? La respuesta es el secreto más oscuro de Esparta. El cimiento invisible sobre el que se construyó todo su edificio de gloria. La respuesta es el Hilota. Para entender Esparta, es crucial entender que no era simplemente una ciudad de soldados. Era, en su esencia, un campo de prisioneros de tamaño masivo. Y los prisioneros eran los hilotas. No eran esclavos en el sentido tradicional griego. No eran individuos capturados en guerras lejanas y comprados en un mercado. Eran algo mucho más trágico, eran un pueblo entero, los habitantes griegos originales de las fértiles tierras de Laconia y, sobre todo, de Mesenia. Habían sido conquistados por los ancestros de los espartanos generaciones atrás y habían sido encadenados a la misma tierra que una vez fue suya. Eran un pueblo subyugado en su propia patria. Legalmente, no pertenecían a un ciudadano espartano, sino al Estado. Un espartano no podía vender a un hilota o matarlo por capricho. Estaban asignados a las parcelas de tierra, a los cleroi, y cuando la tierra pasaba de un espartano a otro, los hilotas se quedaban. Estaban atados a la tierra, no al hombre. Su función era simple y vital: trabajar. Cultivaban los campos, cuidaban los rebaños y producían toda la riqueza agrícola de Esparta. Cada año, estaban obligados a entregar una porción fija y masiva de su cosecha. Algunos dicen que la mitad de todo lo que producían, al dueño espartano de su parcela. Esta entrega, llamada apófora,
estaba calculada para ser suficiente para mantener a la familia del espartano y para cubrir su cuota en la comida común. Todo lo que el hilota lograra producir por encima de esa cantidad, teóricamente, podía quedárselo. Era un incentivo mínimo para mantenerlos trabajando, una pequeña migaja de esperanza en una vida de servidumbre. Pero el sistema espartano no se conformaba con la explotación económica. Para mantener a una población masiva y hostil bajo control, era necesaria una guerra psicológica constante, un sistema de deshumanización deliberada. Los espartanos necesitaban asegurarse de que los hilotas nunca olvidaran su lugar y, lo que es más importante, que los jóvenes espartanos aprendieran a verlos no con piedad, sino con un profundo desprecio. Para ello, empleaban rituales de humillación. Obligaban a los hilotas a usar ropas distintivas y vergonzosas, como una gorra de piel de perro, para que siempre fueran reconocibles. En las comidas comunes de los espartanos, a veces forzaban a los hilotas a emborracharse hasta el ridículo y a realizar danzas y cantos absurdos. Para servir como un ejemplo viviente de los efectos degradantes de la embriaguez ante los jóvenes observadores. Se les prohibía cantar las canciones de guerra espartanas o cualquier himno que pudiera inspirar un sentimiento de orgullo. Cada interacción estaba diseñada para reforzar la barrera entre el amo y el siervo. Y por si esta guerra psicológica no fuera suficiente, existía una medida legal que revela la verdadera naturaleza de esta relación. Cada año, al asumir su cargo, los 5 éforos, los magistrados supremos de Esparta, realizaban una declaración formal y ritual, le declaraban la guerra a la población hilota. Esto no era un simple simbolismo. Era una herramienta jurídica de una crueldad aterradora. Al estar oficialmente en guerra con los hilotas, cualquier espartano podía matar a uno en cualquier momento sin incurrir en impureza religiosa o en un crimen de sangre. El asesinato de un hilota no era un asesinato. Era un acto de guerra. Esta declaración anual daba al Estado y a sus ciudadanos una licencia permanente para matar, un instrumento de terror para eliminar a cualquier hilota que pareciera demasiado fuerte, demasiado inteligente o demasiado orgulloso. Así era el mundo del hilota. Una vida de trabajo agotador para mantener a sus opresores, bajo un sistema de humillación constante y con la amenaza siempre presente de una muerte arbitraria y sin consecuencias. La magnífica maquinaria de guerra de Esparta, su disciplina y su ocio, todo era posible gracias a este volcán de resentimiento y sufrimiento que bullía constantemente bajo la superficie. Los espartanos no eran solo guerreros, eran, ante todo, carceleros. Y vivían con el miedo constante de que, un día, los prisioneros se liberaran. Un sistema de opresión tan brutal como el espartano solo podía tener un resultado, una resistencia igual de tenaz. Los espartanos podían controlar los cuerpos de los hilotas, pero nunca lograron conquistar por completo sus mentes ni quebrar su espíritu. La historia de los hilotas no es solo una historia de servidumbre, es la crónica de una lucha por la libertad larga, sangrienta y desesperada. No eran víctimas pasivas. Su resistencia adoptaba muchas formas. En el día a día, era una guerra silenciosa de sabotaje, herramientas que se rompían accidentalmente, cosechas que se perdían, órdenes que se cumplían con una lentitud exasperante. Más importante aún, en secreto, mantenían viva su propia cultura. Conservaban su idioma, sus canciones y sus tradiciones, y transmitían de padres a hijos la memoria de que alguna vez habían sido un pueblo libre. La esperanza de la liberación nunca se extinguió por completo. Y a veces, esa esperanza estallaba en una furia abierta. La historia de Esparta está marcada por violentas rebeliones de hilotas, conocidas como las guerras mesenias, que eran menos una revuelta de esclavos y más una guerra de liberación nacional. El episodio más dramático ocurrió en el año 464 a.C. Un terremoto catastrófico sacudió Laconia, derrumbando Esparta casi por completo y matando a miles de sus ciudadanos. En medio del caos y la devastación, mientras los espartanos luchaban por sacar a sus muertos de los escombros, los hilotas vieron su oportunidad. Desde todos los rincones del campo, se alzaron en armas.
fue la peor pesadilla de Esparta hecha realidad. La ciudad, en su momento de mayor debilidad, fue asediada por aquellos a quienes había oprimido durante siglos. Los espartanos, a duras penas, lograron sofocar la rebelión después de años de una lucha encarnizada, pero el trauma de ese evento los marcaría para siempre. Les demostró cuán frágil era su dominio, cuán cerca estaban siempre del borde del abismo. Este miedo constante a la insurrección dio a luz a la institución más siniestra y aterradora de Esparta, la cripteia. La cripteia, que se traduce como la oculta o la secreta, era mucho más que una simple policía. Era un rito de iniciación, un programa de terrorismo de Estado y la prueba final para los jóvenes más prometedores de la AGOG. Cada año, los éforos seleccionaban a un grupo de élite de jóvenes espartanos, aquellos que destacaban por su astucia, su sigilo y su crueldad. Estos jóvenes eran enviados al campo, solos, sin nada más que una daga y la ropa que llevaban puesta. Durante el día, debían permanecer ocultos, durmiendo en los bosques o en los campos. Por la noche, emergían de las sombras. Su misión era cazar. Pero no cazaban animales. Cazaban hilotas. Su objetivo no era el asesinato indiscriminado. Era una campaña de terror selectiva. Se les ordenaba buscar y eliminar a los hilotas más fuertes, los más robustos, los más inteligentes y aquellos que mostraban cualquier signo de liderazgo o desafío. Eran asesinatos selectivos diseñados para decapitar cualquier posible rebelión antes de que pudiera empezar, para sembrar el terror y la desconfianza entre la población hilota. Para el joven espartano, la cripteia era la graduación final de su educación. Le enseñaba a sobrevivir por su cuenta, a moverse sin ser visto, a matar sin dudar y, lo más importante, a internalizar el desprecio absoluto por la vida de un hilota. Era la transformación final de un soldado en un agente del control estatal. Así, Esparta y sus hilotas vivían en una simbiosis mortal. Los espartanos necesitaban el trabajo de los hilotas para existir, y los hilotas eran la amenaza existencial que definía a la sociedad espartana. El guerrero espartano se forjaba en la disciplina de la AGOG, pero se templaba y se endurecía en la guerra sucia y silenciosa que libraba cada noche en sus propios campos contra su propio pueblo. Hemos visto ahora los tres pilares que sostenían este mundo único, el guerrero, la mujer y el hilota. Hemos construido la máquina social desde sus cimientos más oscuros hasta su élite más visible. Ahora, es el momento de ver cómo esta increíble y terrible creación se enfrentó al mundo exterior. Es el momento de ver a la máquina de guerra espartana en acción. Hemos construido la máquina espartana pieza por pieza. Hemos visto su lógica brutal, su disciplina inhumana y su estructura de control total. Ahora, es el momento de verla en acción en su prueba más grande. Es el momento en que la historia se detiene y se convierte en leyenda. Es el momento de las Termópilas. En el año 480 a.C., una sombra se cernía sobre Grecia. Jerjes, el rey de reyes, emperador de Persia, había reunido el ejército más grande que el mundo jamás había visto. Los historiadores antiguos hablan de millones de hombres, una marea humana tan vasta que bebían ríos enteros hasta secarlos. Aunque las cifras reales eran menores, la amenaza era existencial. Esta no era una guerra. Era una extinción. Frente a esta fuerza abrumadora, Grecia estaba dividida, aterrorizada. Muchas ciudades-estado ya se habían rendido. El oráculo de Delfos, la voz más respetada del mundo griego, había emitido una profecía escalofriante para Esparta, o su ciudad sería arrasada hasta los cimientos, o un rey de la estirpe de Heracles debía morir. Para empeorar las cosas, la invasión persa coincidió con las Carneas, el festival religioso más sagrado de Esparta, un tiempo de paz durante el cual la guerra estaba estrictamente prohibida. El ejército espartano no podía marchar en su totalidad. En esta hora desesperada, la responsabilidad recayó sobre un hombre, el rey Leónidas. Un hombre que ya tenía 60 años, un veterano endurecido por una vida entera bajo la disciplina espartana. Leónidas entendía la profecía. Entendía la ley religiosa.
Y entendía la necesidad militar. Tomó una decisión que definiría la historia. No podía llevar a todo el ejército, pero podía llevar a su guardia personal, los 300 hombres de la unidad de élite conocida como los Hippeis. Pero la selección de estos 300 no fue al azar. No eran simplemente los mejores guerreros. Leónidas impuso un criterio específico y desgarrador: cada hombre que marchara con él debía tener ya un hijo varón vivo. Esta no era una decisión sentimental. Era un cálculo frío de Estado. Era para asegurar que, si ninguno de ellos regresaba, ninguna línea familiar espartana se extinguiría. Desde el principio, esta no era una misión de la que se esperara volver. Era un sacrificio calculado. El plan no era derrotar a los persas. Eso era imposible. El plan era detenerlos. El lugar elegido fue el desfiladero de las Termópilas, las puertas calientes. Un paso estrecho, con las montañas a un lado y el mar al otro. Era un cuello de botella, un lugar donde la superioridad numérica persa quedaba anulada. Allí, miles de hombres no valían más que unas pocas docenas. En ese pasillo estrecho, la falange griega, con sus grandes escudos de bronce, sus corazas y sus largas lanzas, era invencible contra las tropas persas, ligeramente armadas con escudos de mimbre y lanzas cortas. El objetivo era resistir el tiempo suficiente para que el resto de los ejércitos griegos pudieran movilizarse y, crucialmente, para que la flota ateniense pudiera enfrentarse a la flota persa en el estrecho de Artemisio. La batalla en tierra y la batalla en el mar estaban conectadas. Las Termópilas eran el yunque sobre el cual el martillo de la flota griega esperaba golpear. Durante 2 días, el plan funcionó a la perfección. Leónidas y su pequeño contingente de espartanos, junto con varios miles de aliados de otras ciudades griegas, principalmente los valientes tespios, masacraron a las fuerzas persas. Oleada tras oleada de los mejores soldados de Jerjes se estrellaron contra el muro de escudos griegos y fueron aniquilados. Incluso los legendarios inmortales, la guardia de élite persa, fueron repelidos con enormes bajas. Los espartanos usaban tácticas de retiradas fingidas, atrayendo a los persas a una persecución desordenada para luego girar y destruirlos. Jerjes observaba desde su trono, incrédulo y furioso. Su vasto ejército se desangraba contra un puñado de hombres en un estrecho paso. Pero entonces, como a menudo sucede en la historia, todo cambió por una traición. Un lugareño llamado Efialtes, esperando una gran recompensa, le reveló a Jerjes la existencia de un sendero secreto en las montañas que rodeaba la posición griega. Al amanecer del tercer día, Leónidas supo que estaba perdido. Habían sido flanqueados. La batalla estratégica había terminado. Fue en este momento que Leónidas tomó su decisión más importante. Ordenó a la gran mayoría de sus aliados griegos que se retiraran. Su misión de retraso había terminado. No tenía sentido que todos murieran. Debían retirarse y advertir al resto de Grecia, para que pudieran luchar otro día. Pero él y sus 300 espartanos no se moverían. Su código de honor, las leyes de Esparta, les prohibían abandonar su puesto. Junto a ellos, se quedaron sus sirvientes hilotas y, en un acto de heroísmo a menudo olvidado, 700 soldados de la ciudad de Tespia, que eligieron voluntariamente compartir el mismo destino. Lo que siguió ya no fue una batalla. Fue un final. Rodeados por delante y por detrás, los griegos lucharon hasta el último hombre. Se retiraron a una pequeña colina dentro del paso. Cuando sus lanzas se rompieron, lucharon con sus espadas. Cuando sus espadas se quebraron, lucharon con sus manos y sus dientes. Leónidas cayó en medio del combate, y sus hombres murieron a su alrededor, defendiendo el cuerpo de su rey. Al final, abrumados por una lluvia de flechas, el último de ellos cayó. Había sido una derrota táctica total. Pero fue la victoria moral y estratégica más grande de la historia griega. El sacrificio de Leónidas y sus hombres compró el tiempo que Grecia necesitaba desesperadamente. Pero hizo algo mucho más importante. Le dio a Grecia una leyenda.
La historia de los 300 hombres que valoraron más el honor que la vida se extendió como un incendio, uniendo a las ciudades-estado griegas con un nuevo sentido de propósito y orgullo. Demostró que los persas no eran invencibles. La profecía se había cumplido. Un rey había muerto, y Esparta, y con ella toda Grecia, se salvaría. La leyenda de los 300 acababa de nacer. La sombra de Persia se había retirado. Grecia, contra todo pronóstico, había triunfado. La victoria forjó un frágil momento de unidad, un breve instante de gloria panhelénica. Pero cuando el enemigo común desapareció, las profundas grietas que siempre habían existido en el mundo griego comenzaron a ensancharse de nuevo. De las cenizas de las guerras médicas, emergieron dos superpotencias, dos soles en el mismo cielo, Esparta, la salvadora de las Termópilas, la dueña indiscutible de la tierra, y Atenas, la salvadora de Salamina, la nueva y audaz dueña del mar. Y como dos soles en el mismo cielo, su coexistencia era una imposibilidad astronómica. La colisión era solo cuestión de tiempo. Después de la guerra, Esparta, fiel a su naturaleza, se retiró a su valle, satisfecha con su prestigio y ansiosa por vigilar a sus ilotas. Pero Atenas, vibrante y llena de una nueva confianza, hizo lo contrario. Se lanzó al mundo. Para continuar la lucha contra Persia y liberar a las ciudades griegas de Jonia, Atenas organizó una gran alianza naval, la Liga de Delos. Al principio, era una asociación de iguales. Las ciudades contribuían con barcos o con dinero a un tesoro común guardado en la isla sagrada de Delos. Pero muy pronto, el liderazgo ateniense se convirtió en tiranía. El tesoro de la Liga fue trasladado a la Acrópolis de Atenas y utilizado para financiar sus magníficas construcciones, como el Partenón. Los aliados que querían abandonar la Liga eran brutalmente castigados, sus murallas derribadas, sus flotas confiscadas. La alianza defensiva se había transformado en el imperio ateniense. Atenas se había convertido en una ciudad tirana, y las cuotas de los aliados, en un tributo forzoso. Así, a mediados del siglo V a.C., el mundo griego estaba dividido en dos bloques irreconciliables. Era un choque no solo de ejércitos, sino de civilizaciones enteras. De un lado estaba Esparta y su Liga del Peloponeso. Un poder terrestre, oligárquico, conservador y de puertas adentro. Su fuerza residía en la invencible falange de hoplitas. Su sociedad era estática, ordenada, predecible y profundamente desconfiada de cualquier cambio. Esparta era un puño cerrado. Del otro lado estaba Atenas y su imperio marítimo. Un poder naval, democrático, al menos para sus ciudadanos, innovador y expansionista. Su fuerza residía en sus cientos de trirremes y en la riqueza que fluía de su vasto comercio y de los tributos. Su sociedad era dinámica, caótica, brillante y abierta a nuevas ideas. Atenas era una mano abierta. Esparta representaba el pasado. El orden agrario, la tradición, la disciplina de la comunidad. Atenas representaba el futuro. El comercio, la experimentación, la libertad del individuo. El gran historiador Tucídides, que vivió y luchó en esta guerra, diagnosticó su causa con una claridad atemporal. Escribió, la causa más verdadera, aunque la menos manifestada en palabras, fue que el poder de los atenienses, al hacerse grande y al inspirar miedo a los lacedemonios, los espartanos, los obligó a recurrir a la guerra. Esta es la famosa trampa de Tucídides, cuando una potencia en ascenso, como Atenas, amenaza con desplazar a una potencia establecida, como Esparta, el resultado más probable es la guerra. La potencia establecida ataca por miedo a perder su estatus, y la potencia en ascenso se vuelve más audaz, creyendo que su momento ha llegado. Los aliados de Esparta, especialmente Corinto y Tebas, sentían la presión del expansionismo ateniense cada día y suplicaban a Esparta que actuara. Veían a Atenas construir sus muros largos, que conectaban la ciudad con su puerto, haciéndola invulnerable a un asedio terrestre. Veían su comercio ahogado por el poder naval ateniense. Esparta, la líder tradicional de Grecia, se enfrentaba a una elección imposible,
o ir a la guerra para frenar a Atenas, o aceptar un segundo lugar y ver cómo todo el mundo griego caía bajo la influencia de su odiado rival. Los pretextos finales para la guerra fueron disputas menores en lugares lejanos, sobre ciudades llamadas Corcira y Potidea. Pero eran solo eso, pretextos. Chispas en un bosque que ya estaba completamente seco y listo para arder. La guerra que estaba a punto de comenzar no era una simple guerra por territorio o recursos. Era una guerra por el alma de Grecia. Una lucha a muerte entre dos visiones del mundo. ¿El futuro sería espartano, un futuro de orden, tradición y seguridad colectiva? ¿O sería ateniense, un futuro de libertad, innovación e imperio? El mundo griego contuvo la respiración. El elefante se preparaba para luchar contra la ballena. La guerra total era inevitable. La guerra había comenzado. La gran lucha fratricida que consumiría a Grecia durante casi 30 años. Pero rápidamente se estancó en un punto muerto, un sangriento empate estratégico. Era la guerra del elefante contra la ballena. Esparta, el elefante, era invencible en tierra. Cada año, su ejército invadía el Ática, la región de Atenas, quemando las cosechas y destruyendo las granjas, intentando provocar a los atenienses a una batalla campal que sabían que ganarían. Pero Atenas, la ballena, se negaba a luchar. Bajo el liderazgo de su brillante estratega, Pericles, toda la población se refugiaba detrás de los muros largos, las formidables fortificaciones que conectaban la ciudad con su puerto. Mientras el elefante espartano pisoteaba sus campos, la ballena ateniense, segura dentro de sus muros, usaba su invencible flota para dominar el mar, atacar las costas del Peloponeso y, lo más importante, importar grano y suministros de su vasto imperio, haciendo inútil el asedio espartano. Parecía que la guerra podría durar para siempre. Pero entonces, un enemigo mucho más terrible que Esparta golpeó a Atenas. En el segundo año de la guerra, una plaga devastadora se desató en la ciudad, superpoblada y con malas condiciones sanitarias. Fue una pesadilla de fiebre, pústulas y muerte. Un tercio de la población pereció, incluyendo al propio Pericles. Atenas perdió no solo a miles de sus ciudadanos, sino también la voz de la prudencia y la estrategia. El liderazgo pasó a una nueva generación de políticos más agresivos, más demagogos y más imprudentes. La guerra se convirtió en un largo y cruel desgaste, definido no tanto por grandes batallas, sino por personalidades brillantes y trágicas. Esparta produjo a un general atípico llamado Brásidas, un comandante que era tan hábil en la diplomacia como en la batalla, y que logró arrebatarle a Atenas importantes aliados en el norte. Y Atenas tuvo a Alcibíades. Quizás el hombre más brillante, carismático y peligrosamente ambicioso de su generación. Fue él quien convenció a los atenienses de embarcarse en la aventura más grandiosa y catastrófica de su historia, la expedición a Sicilia. El plan era audaz, conquistar la poderosa y rica ciudad de Siracusa, en Sicilia, para obtener recursos ilimitados y ganar la guerra de un solo golpe. Atenas envió la flota y el ejército más grandes que jamás había reunido. Pero la expedición, mal gestionada y plagada de mala suerte, se convirtió en un desastre total. El ejército ateniense fue aniquilado. Sus barcos, destruidos. Miles de sus mejores soldados murieron o fueron vendidos como esclavos. Fue un golpe del que el poder ateniense nunca se recuperaría por completo. El propio Alcibíades, acusado de sacrilegio en Atenas, traicionó a su ciudad y desertó a Esparta, dándoles consejos cruciales sobre cómo derrotar a su propia patria. Incluso con Atenas de rodillas, Esparta sabía que no podía dar el golpe de gracia sin una flota. Y para construir una flota, se necesitaba algo que Esparta despreciaba y no tenía, oro. Y así, en el acto final de esta tragedia, Esparta tomó una decisión que mancharía su victoria para siempre. Lisandro, un brillante y ambicioso almirante espartano, viajó a Persia. Allí, hizo un pacto con el enemigo histórico de Grecia. Esparta, la supuesta campeona de la libertad griega, acordó vender las ciudades griegas de Jonia a Persia.
A cambio, el gran rey persa abrió sus arcas y le dio a Esparta el oro necesario para construir una flota que pudiera rivalizar con la de Atenas. Con el dinero persa y el genio naval de Lisandro, el fin se acercaba. En el año 405 a.C., en la batalla de Egospótamos, Lisandro atrapó y destruyó la última gran flota ateniense. La ballena había sido arponeada. Sin su flota, Atenas quedó completamente aislada, sus rutas de suministro de grano, cortadas. El hambre logró lo que las lanzas espartanas nunca pudieron. Tras un terrible asedio, Atenas, la orgullosa, la brillante, la cuna de la democracia y la filosofía, se rindió incondicionalmente. La victoria de Esparta fue total. Sus tropas entraron en la ciudad. Los muros largos, el símbolo del poder ateniense, fueron demolidos al son de las flautas. El imperio ateniense fue desmantelado y, en su lugar, Esparta instaló un brutal régimen títere conocido como los 30 tiranos. El elefante había ganado. Esparta era ahora la dueña indiscutible de Grecia. Pero el precio de la victoria había sido terrible. La guerra había desangrado a toda una generación. Había envenenado la política, destruido economías y dejado un rastro de amargura y desconfianza. Y para la propia Esparta, esta victoria sería el comienzo de su fin. El Estado conservador y aislacionista se encontró de repente a cargo de un vasto y caótico imperio. El oro persa, que le había dado la victoria, ahora inundaba sus calles, corrompiendo las antiguas leyes de Licurgo. La victoria había puesto a Esparta en una posición para la que no estaba preparada y que, en última instancia, la destruiría desde dentro. Mientras los espartanos celebraban, en el norte, un nuevo poder observaba y aprendía de sus errores. El reino de Macedonia. Esparta estaba en la cima del mundo. Atenas, su gran rival, yacía humillada a sus pies. Las murallas de sus enemigos habían sido derribadas. Su hegemonía sobre Grecia era indiscutible. Habían logrado el objetivo por el que habían luchado durante generaciones. Y fue precisamente en ese momento de triunfo absoluto que comenzó su muerte lenta. La victoria resultó ser un cáliz envenenado. Esparta era una máquina perfectamente diseñada para un solo propósito, la guerra. Pero no tenía la más mínima idea de cómo administrar la paz, y mucho menos un imperio. Las mismas cualidades que la hicieron invencible en la batalla, su rigidez, su conservadurismo, su desprecio por el mundo exterior, la hicieron una gobernante torpe y brutal. Pero el peligro más grande no vino de los pueblos que ahora gobernaba. Vino desde adentro. El golpe mortal fue asestado por aquello que Licurgo había intentado desterrar para siempre, el oro y la plata. Con la victoria, una avalancha de riqueza inundó Esparta. El oro de Persia, que había financiado su flota, ahora fluía en sus arcas. Los tributos de las antiguas ciudades aliadas de Atenas llegaban como un río de plata. De repente, una sociedad que durante siglos había operado con torpes barras de hierro, se vio ahogada en dinero contante y sonante. Oficialmente, las viejas leyes seguían vigentes. La posesión de oro y plata por parte de un individuo era ilegal. Pero esto solo creó una cultura de hipocresía y corrupción masiva. Los generales y almirantes que servían en el extranjero, como el propio Lisandro, amasaron fortunas personales inmensas. El dinero se contrabandeaba a Esparta y se ocultaba. Los hombres que habían sido criados para despreciar el lujo ahora lo deseaban en secreto. Y este dinero no se repartió por igual. Se concentró rápidamente en manos de unas pocas familias poderosas, que lo usaron para comprar más tierras. Esto destruyó, de un solo golpe, el pilar central de todo el sistema de Licurgo, la igualdad económica de sus ciudadanos. Recordemos que la ciudadanía espartana dependía de poseer una parcela de tierra, un cleros, que permitiera al hombre contribuir a las comidas comunes. Pero ahora, muchos espartanos, empobrecidos por la larga guerra o incapaces de resistir las ofertas de los nuevos ricos, comenzaron a vender sus tierras ancestrales. Y en el momento en que un espartano perdía su tierra, lo perdía todo.
Ya no podía pagar su cuota en la fidicia. Y sin esa contribución, dejaba de ser un homoyoi, un igual. Perdía sus derechos políticos, su honor y su estatus. Se convertía en un hipomellon, un inferior. Un ciudadano de segunda clase en su propia patria. Así, la sociedad espartana, antes un monolito de iguales, comenzó a estratificarse peligrosamente. En la cima, una pequeña élite cada vez más rica y poderosa. En la base, un número creciente de espartanos desposeídos, llenos de resentimiento y amargura. Este veneno social se filtró directamente al corazón de la fuerza de Esparta, su ejército. La falange se basaba en la confianza absoluta, en la idea de que cada hombre era igual y lucharía hasta la muerte por su compañero. Pero, ¿cómo puedes luchar como un hermano al lado del hombre cuya familia te ha comprado la tierra y te ha despojado de tu honor? ¿Cómo puedes mantener la moral en un ejército donde algunos oficiales son fabulosamente ricos y muchos soldados apenas pueden alimentar a sus familias? La envidia, la codicia, el resentimiento, las mismas enfermedades que Licurgo había extirpado con su cirugía radical, regresaron con una virulencia inusitada, infectando el cuerpo político de Esparta. La victoria sobre Atenas, en lugar de fortalecer a Esparta, la estaba pudriendo desde adentro. El imperio que habían ganado les obligó a abrazar todo lo que su sistema les había enseñado a odiar. La igualdad, la base de su poder, se estaba desmoronando. El famoso monolitismo espartano se estaba agrietando. Y esta corrosión interna estaba ocurriendo al mismo tiempo que otro problema, aún más grave y existencial, alcanzaba un punto crítico. Un problema que no tenía que ver con la calidad de sus soldados, sino con su cantidad. La igualdad se había roto. La corrupción se extendía como un cáncer por el cuerpo político de Esparta. Pero mientras esta enfermedad devoraba el alma de la nación, otra, más silenciosa y quizás más letal, estaba vaciando su cuerpo. Los antiguos griegos tenían una palabra para ello, oligantropía. Significa, literalmente, la escasez de hombres. Esparta se estaba extinguiendo. Los números cuentan una historia aterradora. En la época de las guerras médicas, alrededor del año 480 a.C., el historiador Heródoto nos dice que Esparta pudo desplegar unos 8.000 hoplitas ciudadanos en el campo de batalla. Un siglo más tarde, en la cúspide de su poder tras la victoria sobre Atenas, ese número ya se había reducido drásticamente. Y para el año 371 a.C., en la víspera de la batalla que sellaría su destino, los historiadores estiman que el número total de ciudadanos espartanos con plenos derechos se había desplomado a apenas 1.200, quizás incluso menos. No era una decadencia. Era un colapso demográfico. El estado militar más formidable de Grecia se estaba quedando sin soldados. ¿Cómo pudo suceder esto? Fue una tormenta perfecta de factores interconectados. Primero, las guerras incesantes. La brutal guerra del Peloponeso, seguida de décadas de campañas para mantener su nuevo y caótico imperio, supuso un goteo constante de bajas. Para una ciudad como Atenas, las pérdidas podían ser reemplazadas por una población grande y diversa. Pero para Esparta, cada ciudadano caído en batalla era una pérdida casi irreemplazable, una grieta más en un dique que ya se estaba rompiendo. Segundo, el propio sistema social espartano era demográficamente insostenible. La práctica de inspeccionar y abandonar a los recién nacidos, aunque cruelmente lógica para sus fines, inevitablemente reducía la tasa de natalidad efectiva. Sus extrañas costumbres matrimoniales, con los hombres viviendo en barracas hasta los 30 años, tampoco fomentaban las familias numerosas. Tercero, y crucialmente, estaba el factor económico que vimos en el tema anterior. Muchos espartanos no morían, sino que dejaban de ser espartanos. Cada vez que una familia perdía su cleros, su parcela de tierra, sus miembros eran despojados de la ciudadanía. La creciente desigualdad no solo creaba resentimiento, activamente reducía el número de soldados disponibles para el ejército. La élite rica, al acaparar las tierras, estaba canibalizando su propia base de poder.
Y finalmente, la causa principal, una rigidez ideológica suicida. La élite espartana estaba obsesionada con la pureza de su linaje y la exclusividad de su club. Ante esta crisis demográfica, la solución lógica habría sido reformar el sistema. Podrían haber concedido la ciudadanía a los hipomeyones, los inferiores que la habían perdido. Podrían haberla otorgado a los periecos, los habitantes libres pero sin derechos de Laconia que luchaban lealmente en sus ejércitos. Incluso podrían haber liberado y reclutado a los hilotas más valientes. Pero se negaron. Hacerlo habría significado diluir su poder y admitir que el sistema de Licurgo ya no funcionaba. Atrapados en su propio conservadurismo, prefirieron mantener la pureza de su sangre antes que la supervivencia de su estado. Eligieron encogerse hasta el punto de la irrelevancia, gobernar como una élite cada vez más pequeña y paranoica sobre un mar de excluidos y oprimidos. Las consecuencias fueron devastadoras. El otrora poderoso ejército espartano se convirtió en una sombra de sí mismo. Para llenar sus filas, se vieron obligados a depender cada vez más de mercenarios y tropas no ciudadanas, socavando la cohesión y la disciplina que siempre habían sido su mayor fortaleza. A principios del siglo IV a.C., Esparta era un gigante con pies de barro. Desde fuera, todavía parecía la superpotencia indiscutible de Grecia, la dueña de un imperio. Pero por dentro, estaba podrida por la desigualdad y demográficamente hueca. Era una pirámide invertida, una élite minúscula tratando de mantener el equilibrio sobre una base inestable y masiva. Era una estructura que no podía durar. Solo era cuestión de tiempo antes de que alguien, o algo, le diera el empujón necesario para que todo se derrumbara. Y ese alguien ya estaba en el horizonte, observando, aprendiendo y preparando una nueva forma de hacer la guerra que expondría la debilidad de Esparta ante un mundo incrédulo. Esparta estaba hueca. Estaba podrida por dentro. Pero el mundo aún no lo sabía. Su reputación, forjada en siglos de victorias y disciplina de hierro, la envolvía como una armadura mítica. La idea de que una falange espartana pudiera ser derrotada en una batalla campal a campo abierto era, para la mayoría de los griegos, simplemente impensable. Una violación de las leyes de la naturaleza. Pero en la ciudad de Tebas, en la región de Beocia, una nueva generación de líderes estaba surgiendo. Hombres que ya no estaban intimidados por el fantasma de Esparta. Y entre ellos, había un genio militar. Un hombre que no solo entendía la máquina de guerra espartana, sino que había diseñado una nueva máquina específicamente para destruirla. Su nombre era Epaminondas. Epaminondas sabía que enfrentarse a la falange espartana de la manera tradicional era un suicidio. Durante siglos, las batallas de hoplitas habían sido un asunto predecible, dos muros de escudos chocando de frente. Ambos ejércitos siempre colocaban a sus mejores tropas en el flanco derecho. Como el flanco derecho espartano, donde luchaban el rey y sus guerreros de élite, era universalmente considerado el mejor del mundo, el resultado era casi siempre el mismo. Su flanco derecho rompía el flanco izquierdo enemigo, y luego envolvía al resto del ejército. Epaminondas decidió romper las reglas del juego. Inventó una táctica revolucionaria, tan simple como devastadora, el orden oblicuo. En lugar de distribuir sus tropas de manera uniforme a lo largo de la línea de batalla, hizo algo radical. Debilitó deliberadamente su propio centro y su flanco derecho, dándoles órdenes de retroceder lentamente y evitar el combate. Y concentró casi toda su fuerza en su flanco izquierdo, justo el que se enfrentaría al invencible flanco derecho espartano. Pero no solo concentró más hombres allí. Los apiló en una columna de una profundidad sin precedentes, 50 filas de hoplitas en lugar de las 8 o 12 habituales. Era un martillo humano masivo, diseñado para un solo propósito, aplastar el punto más fuerte del enemigo. El escenario para la confrontación final fue una llanura polvorienta cerca de una pequeña aldea llamada Leuctra, en el año 371 a.C. El ejército espartano, comandado por su rey Cleombroto, superaba en número a los tebanos. Estaban confiados, arrogantes.
Se prepararon para otra victoria rutinaria. La batalla comenzó. El debilitado flanco derecho tebano comenzó a retroceder, como estaba planeado. El centro espartano avanzó, creyendo que la victoria era fácil. Pero entonces, el verdadero ataque se desató. El monstruoso flanco izquierdo tebano, la columna de 50 hombres de profundidad, no avanzó de frente, sino en ángulo, de forma oblicua, para golpear el flanco derecho espartano antes de que el resto del ejército pudiera reaccionar. A la cabeza de este martillo humano marchaba el legendario Batallón Sagrado de Tebas, una unidad de élite compuesta por 150 parejas de amantes masculinos. Guerreros que lucharían hasta la muerte para proteger a su compañero. El impacto fue cataclísmico. La tradicional falange espartana, de solo 12 filas de profundidad, no estaba preparada para una concentración de fuerza tan brutal. La lanza humana de Epaminondas atravesó sus líneas como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. El rey Cleombroto, luchando en las primeras filas, fue uno de los primeros en caer. Cientos de sus mejores guerreros, la élite de la élite de Esparta, fueron masacrados a su alrededor. Lo que sucedió después fue lo que realmente conmocionó al mundo. El resto del ejército espartano, formado en gran parte por tropas no ciudadanas y aliados, observó con horror cómo su invencible flanco derecho era aniquilado. Y entonces, hicieron lo impensable. Rompieron filas y huyeron. Por primera vez en la memoria viva, un ejército espartano abandonaba el campo de batalla. La batalla había terminado en menos de una hora. Las bajas tebanas fueron mínimas. Las bajas espartanas fueron catastróficas. De los 700 ciudadanos espartanos presentes, más de 400 yacían muertos en el campo, incluido su rey. Fue una sangría de la que su ya mermada población nunca se recuperaría. Pero las consecuencias de Leuctra fueron mucho más allá de las pérdidas militares. Fueron psicológicas. El mito había sido destruido. El aura de invencibilidad que había protegido a Esparta durante siglos se desvaneció en una sola tarde sangrienta. El mundo griego, que había vivido bajo el miedo a Esparta, de repente se dio cuenta de que el emperador estaba desnudo. La noticia de la derrota fue recibida en Esparta con su estoicismo característico, pero el impacto fue devastador. Las familias de los caídos celebraban, mientras que las familias de los supervivientes que habían huido se encerraban en sus casas, consumidas por la vergüenza. El sistema basado en el honor y el miedo al deshonor se estaba derrumbando sobre sí mismo. La derrota en Leuctra no fue solo una batalla perdida. Fue el fin de una era. La máquina de guerra espartana, perfeccionada durante siglos, se había vuelto predecible, obsoleta. Y había sido destrozada por el genio innovador de un solo hombre. Las puertas del Peloponeso estaban ahora abiertas. Y Epaminondas estaba a punto de marchar sobre el corazón de Esparta, para liberar al único ser que podía garantizar su destrucción final, el Hilota. La derrota en Leuctra fue más que una batalla perdida. Fue un cataclismo. Epaminondas y su ejército tebano hicieron lo que durante siglos se consideró imposible, marcharon sobre el Peloponeso, invadieron la propia Laconia y, en el acto más devastador de todos, liberaron Mesenia. Durante 300 años, los hilotas mesenios habían sido la base económica de Esparta. Con su liberación, Esparta perdió la mitad de su territorio y la fuente de toda su riqueza. Fue un golpe mortal. El Estado espartano, ya demográficamente hueco y socialmente dividido, se derrumbó como una potencia de primer nivel. Durante el siguiente siglo, Esparta se convirtió en una sombra de lo que fue. Una potencia de segunda fila, irrelevante en el nuevo mundo helenístico de los grandes reinos fundados por los sucesores de Alejandro Magno. La ciudad que una vez hizo temblar a toda Grecia ahora era un actor secundario en su propio patio trasero. Por dentro, la situación era aún peor. El número de ciudadanos con plenos derechos se había reducido a unos pocos cientos. Un puñado de familias poseía casi toda la tierra, mientras que miles de espartanos desposeídos y periecos vivían sin derechos ni esperanza. Parecía que Esparta estaba destinada a desaparecer con un gemido.
Pero entonces, de las ruinas de su propia decadencia, surgieron dos de las figuras más trágicas y fascinantes de su historia. Dos reyes que intentaron, en un último y desesperado aliento, resucitar el fantasma de Licurgo. El primero fue Agis IV, un joven rey idealista que ascendió al trono alrededor del año 245 a.C. Agis veía la enfermedad de su patria, la codicia, la desigualdad, la falta de hombres, y creía que la única cura era un retorno radical a los principios ancestrales. Su programa era revolucionario, la cancelación de todas las deudas, la redistribución de toda la tierra en parcelas iguales, y la creación de miles de nuevos ciudadanos a partir de los periecos y otros habitantes. Era el programa de Licurgo, renacido. Pero Agis era un soñador en un mundo de cínicos. La élite rica, liderada por el otro rey, Leónidas II, vio sus reformas como una amenaza directa a su riqueza y poder. Bloquearon sus propuestas, conspiraron contra él y, finalmente, lo traicionaron. Agis fue arrestado, sometido a un juicio falso y, en un acto sin precedentes en la historia de Esparta, un rey fue estrangulado en prisión junto con su madre y su abuela. Su muerte demostró que el sistema estaba demasiado corrupto para ser reformado desde dentro. Pero la idea no murió con él. Una década después, subió al trono Cleómenes III, quien se había casado con la viuda de Agis y había sido inspirado por su visión. Pero Cleómenes no era un idealista. Era un pragmático despiadado. Había aprendido de los errores de Agis que no se puede pedir a los ricos que renuncien a su riqueza. Hay que arrebatársela. En el año 227 a.C., Cleómenes dio un golpe de estado. Regresó a Esparta con un ejército de mercenarios, asesinó a los éforos en su mesa, exilió a 80 de los ciudadanos más ricos y se convirtió, en la práctica, en el único gobernante. Y entonces, con el poder absoluto en sus manos, desató su revolución. Implementó el programa completo de Agis, las deudas fueron canceladas, la tierra fue redistribuida, y 4.000 nuevos ciudadanos hoplitas fueron creados de la noche a la mañana. Reinstauró la disciplina de la agogé, las comidas comunes y el estilo de vida austero. Por un breve y deslumbrante momento, pareció que el milagro era posible. La rejuvenecida Esparta experimentó un resurgimiento militar espectacular. El nuevo ejército de Cleómenes, lleno de ciudadanos motivados que ahora tenían tierras que defender, barrió el Peloponeso, derrotando a su principal rival, la Liga Aquea. Parecía que la vieja Esparta había renacido de sus cenizas. Pero su éxito fue su perdición. La Liga Aquea, aterrorizada por este resurgimiento espartano, pidió ayuda a un poder exterior. Y en la ironía final de la historia griega, llamaron a Macedonia, la potencia que se había levantado mientras Grecia se desangraba. En el año 222 a.C., en la batalla de Celasia, el nuevo ejército espartano de Cleómenes se enfrentó a la falange profesional macedonia, muy superior en número. Los espartanos lucharon con la valentía desesperada de sus antepasados, pero fueron aplastados. La revolución había terminado. Cleómenes huyó a Egipto, y un rey macedonio entró en Esparta como conquistador, la primera vez en su larga historia que la ciudad era ocupada por un enemigo. Ese fue el verdadero fin de la Esparta independiente. La tragedia de Agis y Cleómenes es la historia del último latido del corazón de Esparta. Fueron los últimos que entendieron que la fuerza de Esparta no residía en sus ejércitos, sino en su sistema de igualdad y deber. Su fracaso demostró que el Estado que no podía doblarse, finalmente se había roto para siempre. Esparta seguiría existiendo, pero solo como una reliquia, un museo viviente de un pasado glorioso. Su alma había muerto en el campo de batalla de Celasia. La batalla de Celasia fue el último latido del corazón de la Esparta independiente. La ciudad continuó existiendo durante siglos, pero ya no como una gran potencia, sino como una reliquia. Bajo el dominio romano, se convirtió en una especie de atracción turística, un museo viviente de un pasado brutal y glorioso. Los romanos adinerados viajaban para ver a los jóvenes espartanos realizar sus rituales violentos en el altar de Artemisa,
como si fueran actores en un teatro de la crueldad. La Esparta real, el estado forjado por Licurgo y defendido por Leónidas, había muerto. Pero si la ciudad murió, ¿por qué seguimos hablando de ella 2000 años después? La respuesta es que Esparta logró algo que muy pocas civilizaciones consiguen, dejó de ser un lugar y se transformó en una idea. Una idea tan poderosa, tan pura y tan provocadora, que ha fascinado, inspirado y aterrorizado a la civilización occidental desde entonces. Los primeros en enamorarse del fantasma de Esparta fueron los romanos. En una época en que sentían que su propia república se estaba corrompiendo por el lujo y la riqueza, miraban hacia una versión idealizada de Esparta y veían en ella todas las virtudes que sentían haber perdido: la disciplina, la austeridad, el valor y, sobre todo, la devoción absoluta del ciudadano por el Estado. Autores como Plutarco escribieron biografías románticas de sus héroes, creando lo que los historiadores llaman el espejismo espartano. Una imagen perfecta que a menudo ignoraba la brutalidad y la opresión sobre la que se construyó. Este espejismo ha resurgido una y otra vez a lo largo de la historia. Los pensadores del Renacimiento y de la Ilustración la estudiaron como un modelo de Estado republicano perfectamente ordenado. Maquiavelo admiraba su estabilidad. Rousseau, su capacidad para crear ciudadanos totalmente identificados con la patria. Los padres fundadores de los Estados Unidos analizaron su constitución mixta de reyes, Senado y Asamblea. Hoy, el legado de Esparta está en todas partes, a menudo de formas que ni siquiera reconocemos. La propia palabra espartano se ha convertido en un sinónimo de austeridad y disciplina. Las frases de sus héroes, vuelve con tu escudo o sobre él o ven a por ellas, son parte de nuestro vocabulario cultural. Y el cine, con películas como 300, ha grabado en la imaginación popular una imagen hiperbólica de sus guerreros, convirtiéndolos en los arquetipos definitivos del sacrificio y la resistencia contra todo pronóstico. Pero el legado de Esparta es dual, como las dos caras de una moneda antigua. Por un lado, es el símbolo eterno del coraje, de la capacidad humana para soportar dificultades increíbles por un ideal. Es la historia de la devoción a una causa más grande que uno mismo, del triunfo del deber sobre el deseo. Es un recordatorio de que la disciplina y el propósito común pueden lograr lo imposible. Pero por el otro lado, es una advertencia. Una lección sombría sobre los peligros de una sociedad que valora la seguridad por encima de la libertad. Que aplasta al individuo en nombre del colectivo. Que sacrifica la empatía y la humanidad en el altar del orden. La historia de Esparta nos recuerda que una sociedad construida sobre la opresión de otros, como la de los ilotas, lleva dentro la semilla de su propia destrucción. Al final, la historia de Esparta no es solo la historia de un pueblo antiguo. Es un espejo en el que la humanidad sigue contemplando sus conflictos más profundos, la tensión entre el individuo y el Estado, entre la libertad y el orden, entre la humanidad y la máquina. La ciudad de piedra desapareció hace mucho tiempo, pero la idea de Esparta, con toda su gloria y toda su oscuridad, es inmortal. Nuestra historia de Esparta llega a su fin. Si les gustó este viaje, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Y escríbanos en los comentarios sobre qué momentos históricos o qué personalidades les gustaría escuchar en el futuro. Hasta pronto.